Muy buenas noches otra vez a los que se conectan. Recién estamos a punto de empezar la conferencia en línea, Gestión emocional en medio de una crisis. Esta condición de encierro para algunos, aunque se le ha denominado aislamiento social, hace que la gran mayoría de personas viva circunstancias difíciles a nivel de su vida emocional. ¿Cuántos de ustedes han estado teniendo dificultades para poder establecerse emocionalmente? ¿Cuántos han estado teniendo más bien ataques de pánico o han tenido tal vez alguna condición de ansiedad muy fuerte o ha vivido tal vez una condición, este encierro, lo puede estar llevando a una condición relacionada a la depresión, a la angustia? ¿Cómo es que usted ha estado viviendo toda esta cuarentena, todo este tiempo de crisis social y también de salud que estamos viviendo principalmente en este tiempo, ¿no? Hay muchas cosas que están pasando y que espero el día de hoy, a través de esta conferencia en línea, podamos resolver. Vamos a empezar entonces en este momento la conferencia en línea Gestión emocional en medio de una crisis. ¿Qué cosa es una crisis en medio de este tiempo? Es la primera pregunta con la que quisiera que empecemos esta charla, bueno, esta conferencia virtual. ¿Qué cosa es una crisis? En realidad hay muchos conceptos, pero elegí uno en particular porque está relacionado con el tema que nos trae el día de hoy, ¿no? Como una combinación de factores y circunstancias cambiantes que generan inestabilidad, pero además de eso despiertan diversas emociones. Una de las condiciones que en este tiempo ya se habla, en este caso Goleman es un autor bastante conocido acerca de lo que se llama la inteligencia emocional. Él menciona diciendo que las emociones descontroladas pueden convertir en estúpida, y perdóname el término, pero así lo dice, a la gente más inteligente. ¿Qué significa eso? Significa que muchas de las condiciones que vivimos, muchas de las cosas que estamos acostumbrados a vivir, podemos nosotros entenderlas, podemos comprenderlas, podemos incluso hasta imaginarlas, pero aun cuando las entendamos o las comprendamos, las vivimos o las experimentamos de una manera diferente. Cada uno va experimentando algo, las cosas que vive las va experimentando de manera diferente. Y eso es importante entender porque las emociones que no son ni buenas ni malas, como lo vamos a ver más adelante, las emociones hacen que las personas puedan vivir las cosas que vive, valga la redundancia, en diferentes circunstancias y bajo diferentes modos. Sin embargo, hay emociones que se llegan a descontrolar al punto de que su intensidad es tan grande que para algunos es hasta insoportable. Eso es importante poder entenderlo porque lo que ahora estamos viviendo como crisis, que son factores externos que no aparecen de nosotros o no empiezan con nosotros, son factores que no podemos controlar, comienzan a generar inestabilidad, comienzan a generar circunstancias cambiantes, uno ya no sabe qué va a pasar, uno se preocupa constantemente por las cosas que vive y eso de alguna forma no permite tener una estabilidad emocional que te deje tranquilo, calmado o que te ayude incluso a poder sobrevivir o sobrepasar estas crisis que estamos viendo. Pero ¿cómo es que esto se da? ¿Qué es lo que hace que estas circunstancias se den de esa forma? Para poder entender esto e ir avanzando con el tema, es importante que podamos conocer lo que son, de alguna forma, las emociones, ¿no? ¿Qué son las emociones? Eh, Como los dicen muchos autores, las emociones son la manera en la que respondemos a diferentes eventos o circunstancias, a cosas que nos suceden. Las emociones están acompañadas de cambios físicos en nuestro cuerpo que son de origen innato, que son cosas que pasan en nuestro interior, no es algo que aparece de la nada, ¿no? Son acompañadas con cambios que vienen desde nuestra propia experiencia, de cómo hemos vivido las emociones desde que nacimos. Y como lo vamos a ver más adelante, tienen una función adaptativa. Para empezar, es importante que usted recuerde, las emociones son solo una manera de responder.
no es algo que usted pueda controlar, como algunos piensan. La palabra gestión emocional, o el término gestión emocional, es diferente a lo que comúnmente se utiliza como control emocional. Eso no existe. Usted no puede controlar sus emociones. ¿Sabe por qué? Porque las emociones son innatas. Viene desde adentro, viene desde su interior. Usted, como por ejemplo, permítame con mucho respeto hacer esta analogía, pero usted no puede controlar, por ejemplo, su sistema digestivo. Si usted se siente mal a nivel estomacal, usted no puede controlar ese dolor, no puede decir, basta, no quiero que me duelas. Eso es imposible. Así como no puede controlar ese dolor en su sistema digestivo, en el estómago, por ejemplo, y tiene que tomar otro recurso como una medicina o algo para poder calmar esa dolencia, de igual forma las emociones no se pueden controlar, las emociones van a salir. Lo que usted puede controlar es la reacción que trae esa emoción. Por eso es que le digo que la emoción es una forma en que respondemos. No lo podemos controlar, pero sí podemos gestionarla. ¿Qué quiero decir con gestión? Darle una dirección a la reacción principalmente que tenemos. ¿Qué síntomas, o perdón, qué cambios físicos aparecen? Bueno, pues usted seguramente se ha dado cuenta que mientras escucha el presidente los primeros días, su corazón palpitaba muy rápido. Probablemente para algunos les sudaban las manos. Probablemente para algunas personas incluso pudieron haber estado desarrollando algún tipo de nerviosismo. Movían a cada rato las piernas mientras estaba sentado. ¿A cuántos le han pasado eso? ¿Ha vivido ese tipo de cosas? Si es así, seguramente usted se habrá dado cuenta que esas reacciones son involuntarias. Usted no quiere tenerlos, pero aparecen, ¿no? Aparecen. Esa sensación, como leo que están escribiendo algunos por aquí, que dice Jane del Águila, sentirme encerrada y hasta estar en espacios cerrados me da cosas como falta de aire, calor. Esas sensaciones físicas que estás recibiendo, Jane, son parte de la vida emocional. No la podemos manejar, va a aparecer, pero esos cambios en tu cuerpo, esas señales en su cuerpo, lo que están es expresando una condición emocional en su interior. ¿Qué quiere decir eso? Que hay cosas en su interior que están pasando y tal vez usted no se ha dado cuenta y al no darse cuenta, su cuerpo ha comenzado a reaccionar cuando la emoción ya ha comenzado a subir a una intensidad que se vuelve un poco incluso incontrolable. Estos cambios físicos de origen innato generalmente son influidos por la experiencia. Esta condición de, como muy bien lo dice Ruth, ¿no? Son expresiones incluso a veces impredecibles, dice, ¿no? A veces impredecibles. Y ciertamente esa es una condición en la cual no podemos de alguna manera controlarla, aunque sí gestionarla. Es decir, si yo me doy cuenta que tengo esas sensaciones, ¿qué voy a hacer con eso? ¿Por qué? Porque eso de alguna forma te está permitiendo que en alguna medida esa condición te está diciendo hay algo que está pasando en tu interior y necesitas aprender a adaptarte. Hay algo que está pasando en tu interior y por eso necesitas aprender a adaptarte. Estos cambios físicos que acompañan a estas emociones sirven para poder de alguna forma adaptarnos, ayudarnos a adaptarnos. Y como lo vamos a ver debajo de esas fotitos que ustedes tienen allí, que son seguramente ya reconocido las fotos, que son básicamente los personajes de la película. ¿Se acuerdan cómo se llama esa película? Intensamente. Esa película Intensamente describe de una forma muy cercana lo que ocurre con nuestra vida emocional. Si usted se da cuenta, de alguna manera, estas emociones nos predisponen a tener una respuesta mucho más organizada. Es decir, no es una condición en la cual usted va a responder de una manera desequilibrada, no, sino que el hecho de tener estas sensaciones en su cuerpo le permiten tener una respuesta mucho más organizada. Si es que, y ojo con lo que voy a decir, si es que usted se da cuenta, porque hay quienes no se dan cuenta y aún con estas sensaciones se atemorizan más, comienzan a tener más miedo, como lo que ocurre en esa parte que tienen a la izquierda, que es un volumen, ¿no? Es el símbolo de un volumen y si usted se da cuenta, el volumen se sube y se baja.
se sube y se baja. ¿Qué quiero decir? A través de esto quiero representar que esta condición de la emoción que usted esté viviendo, cualquiera de las que vamos a hablar en este momento, que son las básicas, por cierto, tienen intensidades bajas, muy bajitas, 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 y puede llegar a elevarse a su máxima expresión. Puede llegar a estar en un nivel intenso de volumen, como diríamos. Esta condición hace que la emoción no sea algo que permanezca estable todo el tiempo. No existe eso. La emoción va subiendo y bajándose de volumen, por darle una idea, para que pueda estar en ese sentido comprendiéndolo. Por ejemplo, tenemos ahí el personaje de Alegría, tenemos el personaje que es, digamos, la figura que tiene más color amarillo, esa es Alegría, la que le sigue hacia su derecha es Tristeza, luego tendremos a Asco o Desagrado, el que le sigue es la forma de una neurona, ese es el Temor, al costado sigue el ladrillo rojo que es Furia, y una foto adicional que he puesto que permanece continuamente en la película, pero no tiene un personaje principal, es el asombro. Es lo que se llama sorpresa, que también es una de las emociones básicas que según algunos estudios o algunas investigaciones han declarado que estas 6 emociones son las emociones básicas. El resto de emociones que tenemos es una combinación de cada una de ellas, ¿no? La alegría, la tristeza, el desagrado, el temor, la ira y la sorpresa. Curiosamente, vamos a ponernos a pensar, si yo le digo que las emociones son como este volumen que suben y bajan, ¿cuál sería el nivel más extremo de la alegría? De repente alguno por ahí sabe, se lo voy diciendo, no se preocupe. La alegría, cuando uno está contento, debajo de la alegría, en lo más mínimo de la alegría es la calma, pero en la medida que uno se va alegrando, va regocijándose, como dicen algunos, el nivel más extremo puede llegar a la euforia. Y cuando uno está en un estado de euforia, uno pierde el control. Entonces la alegría es buena, pero cuando esa alegría se transforma en euforia por su nivel de intensidad máxima, ya se vuelve más complicada. Igual que la tristeza, en su nivel máximo de la tristeza se puede convertir en depresión. Y en esa condición de depresión hay problemas para poder aprender a manejarla. Por eso le digo, toda emoción tiene un nivel más bajo, como en el caso de la tristeza podría ser de repente pues la nostalgia, ¿no? La melancolía, y un nivel mucho más alto que puede convertirse en una depresión. En el nivel de asco está el rechazo, ¿no? Cuando la persona siente un poco de asco no solo por lo que come, sino por la gente que tiene a su alrededor, que a veces suele ser hasta tóxica. En su nivel mayor es un rechazo absoluto, aunque no fuera la persona tóxica. Rechaza a todo el mundo, ¿no? En el caso del temor, que es lo que generalmente estamos viviendo en este tiempo, ese temor puede tener un volumen hacia abajo, donde se siente un poco inseguro, y hacia su nivel más alto, que es el pánico. ¿Ha escuchado usted sobre lo que se llama la crisis de pánico? Eso ocurre porque la emoción base del pánico es el temor, y el temor se ha desregulado. Por eso es que ese temor se ha intensificado tanto que ha llegado hasta el pánico. Ahora vamos a entender qué significa eso. El nivel más alto de la ira, el nivel más bajo de la ira podríamos decir que es una molestia, una incomodidad, pero el nivel más alto se convierte en furia y la furia mal manejada puede llegar a convertirse en violencia. De allí la importancia de poder aprender a manejar nuestras emociones. Ahí estoy leyendo algunos comentarios. Bien, Melissa, sí, claro, no eres la única. A todo el mundo nos ha pasado todo esto. Y en el caso de vivir estas experiencias, cuando desconocemos lo que nos pasa dentro de nosotros, ahí es donde comenzamos a ponernos más nerviosos, generar más temor y ante cualquier síntoma en el cuerpo, ya estamos, permítame el término, alucinando con todas las cosas que nos van a pasar o lo que nos pudiera pasar. Todo esto que estamos viviendo, producto del contexto en el cual estamos en crisis, en esta crisis de salud, hace que estas emociones bases que ustedes tienen y que ustedes ven allí sean disparadas continuamente, ¿no? Estamos en una incertidumbre total, que es la emoción base de sorpresa. Estamos en una incertidumbre, no sabemos qué va a pasar.
Esa incertidumbre se puede añadir y combinar con la ira, donde todo el mundo está irritable, no le puede decir nada a nadie porque ya empieza la explosión. O puede estar en el temor, abandonándose hacia el aislamiento. No quiere saber nada con nadie, se esconde porque tiene miedo incluso de salir de su cuarto incluso para poder hacer algo. O puede estar con el asco, con el desagrado, esas personas que están continuamente criticando a todo lo que hacen los políticos en este tiempo, ¿no? Que por qué es tan poquitos los bonos que van a dar, que por qué es tanta gente que no quiere hacer caso, que por qué sigue saliendo la gente, etcétera, 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 ¿no? Es una condición en la que se van juntando este tipo de emociones y al comenzar a vivir los cambios físicos, como cuáles, por ejemplo, ahí les doy, dolores de cabeza, dolores en la espalda, sobre todo en los hombros y en el cuello, dolores estomacales, problemas digestivos. Hay gente que tiene problemas digestivos y dice, no sé, pero qué, no sé qué me pasa. El temor, y permítame hacerlo esto, ¿no? El temor de que cuando empieza a toser o a estornudar, que pudiera ser por una alergia, ya comienza a asustarse y decir, no puede ser, ya de repente ya tengo el coronavirus y voy a comenzar a contagiar a todo el mundo aquí en mi casa. Eso, por ejemplo, es una condición que tenemos que aprender a manejar. No le agregue a su emoción pensamientos, como lo vamos a ver más adelante. Aprender a entender que eso que nos pasa en el cuerpo es solo una expresión física de lo que sentimos en nuestro interior. Espero que se esté entendiendo. Ojalá pudiéramos de alguna manera desarrollar estos temas donde podamos vernos. Estoy haciendo, permítanme, estoy haciendo movimientos con mis manos como si ustedes me vieran, pero en realidad solo ven la diapositiva, ¿no? Discúlpeme por eso. Pero es eso, es muy bien, Jane, esos dolores de espalda están siendo una señal de que en tu vida emocional, en nuestra vida emocional, están habiendo cambios, están habiendo movimientos. Es como si las aguas calmas de nuestras emociones hayan comenzado a moverse y a moverse de una manera muy, muy intensa, como cuando cargas un balde con agua, el balde en reposo, el agua en reposo, está tranquila, pero cuando lo cargas y comienzas a moverlo, el agua comienza a moverse y eso hace de que incluso a veces hasta salpique. Igual son nuestras emociones. Mientras estábamos calmados, todo estaba tranquilo, pero basta que empezaran todas estas crisis que estamos viviendo en este tiempo, comenzamos a sentir toda una serie de cambios físicos en nuestro cuerpo, en nuestro organismo, que nos hacen incluso hasta tener miedo o a sentirnos asombrados, o a decir, Dios mío, ¿qué me está pasando? ¿Me estoy volviendo loco o me estoy volviendo loca? O comienza a embargarnos la tristeza, nos volvemos muy melancólicos, algunos se ponen a llorar incluso de tristeza y algunos sin saber por qué, sin un motivo aparente. Todo esto porque son respuestas emocionales ante una circunstancia de crisis. Por tanto, mi estimado hermano, mi estimada hermana, si usted está viviendo todo esto, no se preocupe, tranquila, es parte de lo que está ocurriendo en su interior. Ahora vamos a aprender cómo manejar eso. Ahora podemos aprender cómo hacerlo. Todo esto está haciendo que usted se predisponga a tener una respuesta organizada. ¿Cómo hacemos eso? ¿Qué forma de respuestas puede existir? ¿Cómo es que reaccionamos frente a las cosas que nos están sucediendo? Permítame mostrarle en este diagrama algo que es importante de saber. Nosotros tenemos cosas que pensamos, cosas que sentimos y reacciones que tenemos. ¿Ok? Dentro de las cosas que pensamos, tenemos creencias, tenemos recuerdos y tenemos expectativas. Dentro de las cosas que sentimos, como lo he estado mencionando hace un momento, tenemos emociones, pero también tenemos sensaciones, sensaciones físicas me refiero, esos dolores en la espalda, esos mareos, esa sensación de que algo sientes pero no sabes qué, eso se llama sensaciones. Y también tenemos sentimientos. Todo eso pertenece a nuestro interior. Esos dos, los pensamientos y los sentimientos, se juntan, interactúan entre sí y producen una respuesta. La forma en que reaccionamos o la forma en cómo reaccionamos
que ya es lo que se ve o lo que otros ven, esa forma en cómo reaccionamos son básicamente respuestas emocionales o respuestas comportamentales. Re Respuestas emocionales ¿como qué? Respuestas emocionales como el hecho de poder llorar, ponerse nervioso, gritar en algunos casos, decir hasta dónde voy a llegar, hasta cuándo va a aparecer esto, etcétera. ¿Y cuáles son esas respuestas comportamentales? Principalmente cuando, por ejemplo, no dices nada, pero te aíslas, no quieres salir de tu cuarto, te pones a ver puras noticias y te pones nervioso, no dices nada, pero ya en tu interior estás que te mueves, estás que te levantas de la cama, te vuelves a sentar o te vuelves a acostar, prendes la televisión, la apagas, cambias de canal, no sabes qué hacer. Son respuestas comportamentales. Por ejemplo, estando conversando en familia, puede haber una respuesta comportamental como el tirar los platos y decir ya no quiero nada, o molestarse por cualquier cosa. O sea, todas esas respuestas que nosotros, o esas reacciones que nosotros vemos, detrás de esas reacciones hay pensamientos y hay sentimientos. Solo espero que me estén entendiendo. Está la P y la S antes de la R, por decirlo de alguna manera. Las condiciones que tenemos y que mostramos, eso es solo parte de lo que está en nuestro interior. Eso es solo parte de lo que hay en nuestro interior. Hay creencias, hay recuerdos, hay expectativas. Probablemente alguno haya dicho en algún momento, pero esto no es nada lo que nosotros vivimos, o como por ahí vi un video en internet, esto no es nada para los que vivieron cuando estuvieron con estos grupos de los nazis, ¿no? Hay recuerdos, hay experiencias, hay expectativas incluso. Uno dice, como no sabe qué cosa va a pasar, dice, ¿y ahora qué va a ocurrir? ¿Y voy a estar una semana más o 2 semanas más? ¿Qué voy a hacer? Yo tengo un ingreso diario y ahora no sé cómo voy a hacer para cobrar. Hay expectativas, hay creencias. Y lo que pensamos afecta lo que sentimos. Si yo estoy pensando continuamente, ¿y ahora qué va a pasar si yo no voy a tener ingresos? Eso me va a hacer sentir mal, me va a hacer sentir triste, molesto, incómodo, pero esos dos se van a juntar y voy a comenzar a reaccionar de forma irritable, de forma amargada. Voy a agarrar y voy a comenzar a enviar un montón de mensajes vía Facebook hablando mal del presidente, hablando mal de los políticos, hablando mal de los pastores, hablando mal de todo el mundo, solo porque estoy reaccionando de acuerdo a lo que estoy pensando y de acuerdo a lo que estoy sintiendo. ¿Me dejo entender? Vamos a ver un ejemplo, por favor. Por ejemplo, ocurre esta condición. Algunos llegan a pensar, si creo en Dios, entonces nada malo me va a pasar. Ahí hay dos cosas importantes que usted debe saber. Hay una creencia que se le llama una creencia nuclear, cuando yo le antepongo el sí, si pasa esto, si tengo, por ejemplo, si tengo nervios, si tengo dolor de cabeza, si me pasan todos estos síntomas, entonces, y ahí viene un supuesto. Ojo con lo que digo. Es algo que supongo, no es una realidad, pero es algo que supongo y que yo lo tomo como si fuera verdad. Que en este caso dice, si creo en Dios, entonces nada malo me va a pasar. Esas creencias se juntan a la emoción. Si yo pienso en esto, ¿qué voy a sentir? Ah, me voy a sentir tranquilo, me voy a sentir pues de alguna manera seguro, me voy a sentir que no va a pasar nada malo porque Dios está conmigo, etcétera. Si yo creo, por ejemplo, hace un rato les decía con estos síntomas, si tengo estos síntomas, entonces significa que estoy mal. ¿Cómo me voy a sentir eso? Me voy a sentir mal, voy a sentir que no puedo salir adelante, voy a sentir que porque tengo esos síntomas voy a creer pues que estoy de repente ya infectado y no me he dado cuenta, etcétera. Esas dos cosas van a generar una reacción. Si yo reacciono en función a lo que pienso, en lo que ustedes tienen en su diapositiva, si creo en Dios, entonces nada malo me va a pasar, voy a reaccionar tranquilamente, voy a reaccionar de una manera segura, pero, y ahí viene el pero, por favor no me malinterprete, pero hay quienes creyendo eso dicen, entonces nada malo me va a pasar. Así es que ¿para qué me voy a recluir en mi casa? Voy a seguir andando como yo quiero, porque Dios está conmigo. Vamos a seguir predicando, vamos a salir saliendo, porque Dios está conmigo, porque creemos en Dios.
y comenzamos a tener reacciones comportamentales que ya están saliendo fuera de una condición de protección. Solo porque yo en mi cabecita pienso y siento que nada malo me va a pasar. Es un supuesto tomado como verdad. ¿La Biblia dice eso? ¿Que nada malo nos va a pasar? Vamos a ir entendiendo esto. ¿Por qué? Porque cuando llega el momento en que viene la crisis, los hechos, las experiencias altamente desagradables, entonces comienza a afectar mi modo de pensar. Si yo digo, si creo en Dios, entonces nada malo me va a pasar. Pero viene esta crisis y conozco a alguien que se infectó del virus y comienzo a tener las sensaciones del virus. La crisis comienza a reprimirme emocionalmente. ¿Qué voy a hacer? Si ustedes se dan cuenta, hay una carita triste en lo que sentimos y hay una carita triste en lo que pensamos. Ahí comienzan a ver lo que se llaman las decepciones de Dios. Ahí es cuando las personas comienzan a dudar de su fe. Dios mío, ahí viene la pregunta clásica, no, pero si creo en Dios, ¿por qué existe lo malo? ¿Por qué, si Dios es tan bueno, por qué tiene que pasar estas cosas malas? Veo que están haciendo algunos comentarios acá. A ver qué dice. Jane del Águila dice, y es peor cuando te hablan de forma negativa, te hunden más en vez de en vez de tranquilizarte. Así es, porque tengo una idea en mi mente, una creencia nuclear que lo he asociado a un supuesto, no a una realidad. Ojo con lo que estoy diciendo. ¿Nada malo me va a pasar? Entonces, mi reacción negativa, dolorosa, hacerme sentir también mal, también negativo, también doloroso. Y comienzo a pensar también de forma negativa, también dolorosa. Comienzo a tener, a afectarme negativamente. ¿Por qué? Porque simplemente estoy creyendo lo que pienso no es una realidad completa. Ahora le voy a explicar, no se me adelante. Por ejemplo, ¿cuál es esa creencia nuclear? La verdadera, ya lo que no es un supuesto solamente, sino que es una realidad. Si creo en Dios, entonces, pase lo que pase, Dios estará conmigo. Ya no es como la anterior que dice, nada malo me va a pasar. No, sí van a pasar cosas malas, pero aunque pasen cosas malas, Dios estará conmigo. Ese supuesto que dice allí ya está más cerca de la realidad. Entonces, lo que yo pienso, si creo en Dios, pase lo que pase, Dios estará conmigo, va a generar, aunque haya crisis, la seguridad de que pase lo que pase, Dios continuará. Entonces, mis reacciones van a ser diferentes. Ya no voy a reaccionar de forma desagradable, ya no me voy a sentir mal, voy a pensar bien, voy a sentirme mejor y voy a reaccionar mejor. Ojo con esto y permítame decirlo, ojalá que puedan estarme entendiendo con lo que estoy diciendo. Si pienso mal, me va a hacer sentir mal. Y si me siento mal y pienso mal, voy a reaccionar mal. Esta condición hace que se vuelva un círculo vicioso. Pienso mal, me siento mal, reacciono mal. Pero si convierto ese círculo vicioso en un círculo virtuoso, pienso bien, me siento bien, reacciono bien, y para eso recuerde lo que dice Pablo en Filipenses, ¿no? En todo lo que es bueno, en todo lo que tiene gran nombre, en todo lo que es digno de alabanza, en esto pensar, en esto pensar. A ver, Jocelyn dice, ¿pueden detallar el concepto de creencia nuclear? Claro que sí, Jocelyn, te lo explico. La creencia nuclear es la idea clave que yo tengo en mi cabecita, que viene arrastrándose desde que yo aprendí ese concepto. Si yo aprendí toda mi vida que nada malo me va a pasar porque Dios está conmigo, esa es una creencia que se ha quedado muy fija en mi mente. Pero si yo leo la Biblia, no dice que nada malo me va a pasar, dice que aunque me pase algo malo, Dios estará conmigo. Aunque pase por las aguas, no te ahogarás. Y aunque pases por el fuego, no te quemarás. En medio de esa condición, eso que yo pienso va a generar sentimientos y eso va a generar una respuesta. Alguien más escribe aquí. Juan Luis dice, mi realidad es que soy un ser humano como todos y vulnerable. Muy bien.
Dios me tendrá en su seno, pase lo que pase, pues he creído en Jesucristo y mi vida cuenta la gloria de Dios. Amén, Juan Luis. Genial. Pero eso es una creencia que tiene que estar basada en una realidad, en la realidad divina, que aunque venga la crisis, no puede movernos. Ya lo diría el apóstol Pablo en Corintios, ¿no? Cuando les dice, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Miren, no les dice llevando cautivo todo sentimiento, no les dicen cambien su forma de reaccionar, lo que le dice es cambie su forma de pensar, cambia su forma de poder pensar en las cosas que estamos sintiendo. Juan Luis dice, mi pregunta es, bíblicamente, ¿cómo afrontar esta crisis? Pues lo estoy enseñando, lo estoy explicando. Bíblicamente es que cada uno debe ser consciente de las emociones que siente, porque esas emociones están respaldadas por un pensamiento. Si yo no llego a identificar el pensamiento, va a pasar directo al sentimiento y va a terminar en una reacción. Pero si yo soy capaz de identificar lo que pienso y lo contrasto, como dice el libro de Corintios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, entonces puedo transformar ese pensamiento en todo lo bueno, en todo lo que es justo, en todo lo que tiene buen nombre, como dice Filipenses, en esto pensar. Cuando cambio ese pensamiento, entonces lo que siento solamente va a ser un reflejo de lo que pienso. Si pienso con seguridad en que Dios continúa estando con nosotros, eso me va a hacer sentir mucho mejor, me va a hacer sentir esperanzado, seguro, tranquilo, porque sea como sea, Dios seguirá en medio de esta condición. Y eso me va a hacer reaccionar con calma, con agrado, con paz. Y lo que voy a hacer es generar paz, porque uno no puede dar lo que no tiene. A veces estamos dando algunos momentos de irritabilidad, a veces estamos de alguna manera trabajando o compartiendo cosas negativas, iracundas, rabiosas, y no nos damos cuenta que esas reacciones nacen de lo que pensamos, nacen de las cosas que estamos en nuestra mente teniendo. Allí hay que tener mucho cuidado y por eso preferí expresarlo y explicarlo con este diagrama. Reaccionamos porque hay algo que pensamos, que genera algo que sentimos y que juntos los dos terminan en una reacción. Por eso es que Dios trae paz cuando tienes paz en tu interior. Cuando la palabra de Dios habla del corazón, no se refiere solo al músculo que tenemos en el pecho, sino también se refiere a lo que hay en nuestra mente. Y nuevamente volvemos a entrar en aquello que pensamos, en aquello que tú piensas, aquellas cosas que está pasando por tu cabecita. De esa forma es que tenemos que aprender a vivir nuestra vida, siendo conscientes de lo que pensamos, no solo de lo que sentimos. Detrás de los sentimientos hay un pensamiento, o aún un sentimiento puede despertar un pensamiento. A veces eso que sientes te lleva a pensar, ¿y qué me va a pasar? ¿Y qué me está ocurriendo? ¿Por qué estoy sintiendo eso? Y terminas reaccionando de una forma nerviosa. Por eso es importante estar atentos a lo que pasa en nuestro interior. Ya lo decía Pablo en Efesios también, renovaos el espíritu de vuestra mente. No solo tenemos que enfocarnos en las reacciones que tenemos. La mayoría de veces que viene alguien a mi consulta, viene diciendo, ¿por qué reacciono así? ¿Cómo puedo cambiar mi reacción? Y no se da cuenta que detrás de esa reacción hay emociones, hay sensaciones, hay sentimientos, hay creencias, hay recuerdos, hay expectativas. De allí la importancia de poder conocer nuestro interior, lo que Dios tiene en nuestro interior. ¿Cuáles han sido las emociones de Jesús? Acompáñenme para ver juntos, por ejemplo, algunas reacciones que Jesús tuvo. Reacciones acompañadas de emociones, como por ejemplo, la alegría. ¿En qué momento Jesús se puso alegre? En Lucas 10:21 habla de que Jesús se regocijó. Es un nivel de alegría máximo sin perder el control. Porque ya les dije que el nivel más alto de alegría donde se pierde el control es la euforia. Jesús nunca estuvo eufórico. Jesús se regocijaba. Y en Lucas 10:21 habla del regocijo que él llevaba, que le daba, que tenía cuando vio a los 70 yéndose de su misión.
En Mateo 11, 25, Jesús alaba al Padre como señal de alegría y regocijo. ¿Se da cuenta? Ahora, ¿por qué le pongo esto? Porque muchos, de alguna forma, he visto que no se permiten estar alegres. Es más, algunos hasta condenan la alegría. Algunos hasta dicen que no puedes estar muy alegre. ¿Ha escuchado esa creencia nuclear? Ahí va con el ejemplo de la creencia nuclear que dice que si te ríes mucho, después vas a llorar. No te rías mucho porque después vas a terminar llorando, dicen algunos, ¿no? ¿Ha escuchado esta frase? Esa es una creencia nuclear en nuestras cabecitas que nos acompaña desde niños, desde lo que los abuelitos decían. Y no nos damos el permiso para alegrarnos. Isaac Román, ¿qué tal? Buenas noches, dice, excelente. Sí, las ideas y creencias tienen consecuencias como alimentaria, además de la Biblia, y cuidaría que recibe esa mente. Dios le bendiga. No sé si es una pregunta o un comentario, pero gracias por escribir. Entonces, esa alegría también se expresa y Jesús tenía la libertad de expresarlo. Algunos estamos teniendo dificultades incluso con eso. Hay quienes tienen esa dificultad, ¿no? De que sienten que no pueden alegrarse mucho o no sé si usted lo ha visto, pero en algunos lugares a donde he sido invitado para poder predicar en algún momento, siempre está esa reverencia, ¿no? Que hace como que la reverencia es igualdad de seriedad, de tristeza tal vez o de amargura, porque están riéndose algunos hermanitos, pero en cuanto abren la Biblia, ahí viene el tema. A ver, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias, dicen, ¿no? Y se le va la alegría por completo. Jocelyn escribe, así como lo creen, así será, así que hay que cambiar nuestros pensamientos. Genial, Jocelyn, eso está en Proverbios, tal es el hombre en su corazón, tal es él. Jane del Águila dice, no te rías mucho que parecerás coqueta. Muy bien, esa es una creencia también nuclear que muchas veces le ha robado la oportunidad y la libertad a las mujeres generalmente a tener la libertad de expresar su alegría. Y eso se queda tan fijo en el cerebro como una creencia nuclear que cuando te ríes demasiado, automáticamente viene el pensamiento, ¿seré que soy coqueta? ¿Estaré siendo muy coqueta? O tal vez incluso algunos varones, como se ríen demasiado con ellos, dicen, está coqueteándome, o seguro que quiere algo, ¿no? Hay esa creencia nuclear que muy bien Juan Luis cuando lo dice, sí, hay buenas creencias nucleares y también las malas, sí, las hay. Hay algunas que son buenas siempre y cuando sean contrastadas con la realidad. Por eso es que hay que analizar qué estamos pensando y qué estamos sintiendo. Por eso es que, como les decía hace un rato, de la alegría, había esa condición en la cual, de alguna manera, hay algunos que comienzan a limitarse y comienzan a limitar su alegría porque piensan que pueden llegar a estar haciendo una actitud de coquetería cuando es totalmente falso. Hay que tener cuidado, ¿no? Porque la coquetería busca por sí misma una atención especial y particular para con esta persona, ¿no? Pero lo hace con intención, es una actitud intencional, mientras que la sonrisa, la alegría, el regocijo, no, eso nace de tu interior, eso es parte de ti misma. Ahora, o de ti mismo también. Les pregunto, ¿Jesús habrá sentido tristeza? Sí, seguro que sí, ustedes me lo dirán. Claro, en Lucas 19:41 Jesús llora por una ciudad. Miren, llora sobre una ciudad. No solamente sentía tristeza por una persona, como en el caso de su amigo Lázaro, ¿no? Que llora y además dice, se conmueve. Mire usted, ¿cuántos cristianos ahora en este tiempo realmente se conmueven con el dolor ajeno? La mayoría se conmueve cuando está en un momento de intimidad emocional con Dios o intimidad espiritual con Dios. Pero cuando ve a alguien en la calle, usted se conmueve, alguien que lo necesita, usted se conmueve. Cuando ve el dolor que sufren las personas cuyos familiares han fallecido, ¿usted se conmueve? ¿O es usted de las personas que dice, hermano, no tienes por qué llorar? Tu hijo, tu esposo, tu esposa, tu familiar fallecido ya está con el Señor. No tienes por qué llorar. ¡Ey, cuidado! La tristeza también es una emoción que Dios puso en nuestro interior y con el cual nuestro Maestro, el Señor Jesucristo, también las vivía con intensidad. Él se conmovió por Lázaro.
Y aún dice que en Mateo 26, justo antes de ir al monte, ya al Gólgota, se entristeció en gran manera. Mire usted, una tristeza tan grande. Una tristeza tan grande podría incluso llegar al borde de la depresión. Bueno, ahora le voy a explicar qué significa la depresión, pero por ahora quédese con esta condición de tristeza muy grande que Jesús también vivió. Pregunto, y ojalá me puedan contestar rapidito allí en las redes. ¿Jesús habrá sentido desagrado? ¿En algún momento Jesús habrá sentido desagrado? ¿Se habrá sentido desagradado con alguien? Seguro que sí, pero ¿dónde? ¿Ah? ¿Usted lo sabe? Yo se lo voy dando para que pueda encontrarlo rápido. En el capítulo 2 de Juan, Jesús, de una forma incómoda por la petición de su madre, le responde con fastidio. Usted es madre de familia de un adolescente. ¿Cómo se sentiría si usted le pide algo al adolescente y el adolescente le dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? Mi hora no ha llegado. ¿Ah? ¿Qué pensaría usted? Este chico, ¿cómo me contestas así? ¿Qué te pasa? Oye, más respeto y todas las cosas que le puede decir, ¿no? En ese momento, María, la madre de Jesús, le pedía a él que les decía que ya se había acabado el vino. Y sin embargo, en el momento en el cual ella se acerca, Jesús le dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? Mi hora ha llegado. Luego, también hay otro evento, otro episodio, este tema me encanta, así es que voy a contarles rapidito. Otro episodio en el cual Jesús se incomoda con el actuar de sus discípulos. Vienen a preguntarle, maestro, he traído a mi hijo a tus discípulos y nada han podido hacer. Y Jesús, fastidiado, dice, ¿hasta cuándo sabré de soportar? ¿Ah? ¿Se da cuenta? Jesús también sentía desagrado y no se callaba. Y lo decía allí frente a los que le estaban escuchando. No era una condición en el cual Jesús tuviera que cuidarse y guardarse. Hay gente que siente desagrado por otros, pero no se los dice en el momento oportuno. Lo que hace es hablarlo con otros, entrando más en el tema del chisme. Esas condiciones, en vez de ayudar a poder gestionar mejor tu vida emocional, lo que está haciendo más bien es echarla a perder. Cuidado con ese tema. La emoción se gestiona en el momento con lo que uno siente. Si no sabe cómo manejarla, entonces es mejor callar, quedarse calladito hasta que pase y comiences a hacer o a sentir otra cosa. Veamos en el temor. ¿Jesús habrá tenido miedo? Acá me dicen César Acevedo y Jimmy coinciden en que los mercaderes del templo o que Jesús echa fuera de los comerciantes del templo, sí, pero eso ahora como lo vamos a ver tiene que ver más con furia que con desagrado. El desagrado es una condición en la cual la persona está incómoda, siente algo de rechazo, un nivel de molestia, vamos a llamarlo así. Probablemente el desagrado sea un nivel menor al de la furia, que ahora vamos a entenderlo en su real contexto. Pero les preguntaba, ¿Jesús habrá sentido temor? Pues sí. En Marcos 14, él dice que se angustió en gran manera antes de ir a la cruz. ¿Sabe lo que significa la palabra angustia? La palabra angustia es la misma que se utiliza para describir el ataque de pánico. O sea, que Jesús tuvo un ataque de pánico, probablemente sí, pero supo manejarlo. Tuvo tanto temor, como muy bien lo pone aquí Magali Quintana, tuvo temor cuando sudó sangre. Así es. Esa condición es una muestra de que Jesús, el nivel de estrés que estaba soportando era altísimo, pero no era un estrés por la condición de lo que iba a pasar solamente, sino de lo que ya estaba sintiendo. ¿Y sabe qué? Jesús, teniendo el miedo que tenía, la angustia que tenía, se lo contó a sus discípulos, se los compartió a sus discípulos, no se quedó callado, no dijo, tranquilos muchachos, que yo en 3 días me vuelvo a levantar. No, él invitó a sus 3 más íntimos, a Pedro, Juan y Jacobo, Pedro, Juan y Jacobo. Esos 3 amigos íntimos fueron los testigos
del momento en el cual Jesús se sentía angustiado. Esa angustia que estaba previo a la cruz, llevó a Jesús a compartir con ellos su carga y aún les pidió que oraran. Bueno, ustedes saben que ellos se quedaron dormidos, pero incluso eso no hizo que el maestro se desenfocara de lo que estaba viviendo. Él seguía con eso, seguía con la angustia. En Mateo 26 lo describe que Jesús estaba muy triste y temeroso porque hay una versión que dice, se sentía morir. ¿Se da cuenta? Aquel que había resucitado muertos, aquel que había levantado a gente enferma, aquel que podía mover a la naturaleza y aún con su palabra hacer que reaccione la naturaleza. Esa persona también tuvo miedo. ¿Pero qué hacemos nosotros con el miedo? Permítame el término y por favor discúlpeme si se ofende. Lo reprendemos. Y creyendo que reprendiendo el temor, entonces se va a ir y nos va a dejar tranquilos enfrentando todo lo que tengamos que enfrentar. Hay que tener cuidado con esa condición, porque una cosa es sentirse morir como Jesús, sentir angustia y declararlo para tener paz, y otra cosa es quedarse con ese miedo y es como decir, aumentar miedo sobre miedo, porque hay gente que no sabe a qué le teme y tiene miedo. Tiene miedo tener miedo. Qué curioso, ¿no? Pero es así. Eso es la angustia, es tener miedo a tener miedo en algunos casos. Juan Luis dice, ¿pero temor a morir o a otra cosa? Porque si es así, los discípulos después de su partida murieron quemados o torturados y morían con gozo. Explíqueme, maestro, esa parte. Gracias por lo de maestro, pero hay un solo maestro, como decía Jesús, ¿no? Es que en realidad no es una condición en la que el maestro pudiera ser menos por la condición de miedo que tenía. Él describe que se angustió en gran manera y mire cómo lo describe. Él dice, mi alma está angustiada en gran manera. Él describe la condición en la cual él se sentía angustiado. No lo cayó. No significa que si tienes miedo es malo. Significa que si tienes miedo, tu cuerpo está reaccionando frente a ese miedo. No hay que tenerle miedo al miedo. Lo que hay que tener es una gestión adecuada de ese miedo, que ahora le voy a explicar cómo lo hizo Jesús. Porque él, estando triste, se lo compartió a sus tres más íntimos. No se lo compartió a todo el mundo. No se lo dijo a todos los 70 o a la multitud que los perseguía. Él cogió a sus más íntimos y les compartió su carga. Yo le hago una pregunta a todos los que me están mirando en este momento, a los que están escuchando este tema en este momento. ¿Tiene amigos íntimos a quien decirles cuando su alma está angustiada? ¿Tiene gente a su alrededor en la cual usted podría llamarlos a las 2 de la mañana para decirle, oye, tengo miedo? ¿Tiene a su alrededor gente que, por esa condición que tú dices, que morían con gozo, están dispuestos a escucharte, están dispuestos a orar contigo para poder levantarte? Porque eso es lo que Jesús buscaba en estos tres discípulos. Y estos tres discípulos, a pesar de lo que Jesús buscaba, se quedaban dormidos. Pero aún quedándose dormidos, permítame decirlo con mucho respeto, aún quedándose dormidos, el maestro no los reprendió, ni les hizo hacer sentir mal por esa condición. Al contrario, les dijo, el espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Así que hay que cuidar estos temas de las reacciones emocionales, porque algunos los anulamos y al anularla, creyendo que se anulan, lo que estamos haciendo es reprimirlas. Y al reprimirlas, lo que estamos haciendo es que nos convertimos en una bomba de tiempo. Tal vez en el momento lo podamos soportar, pero con el tiempo, esa bomba de tiempo es como un globo que se va inflando, 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 hasta que ya no da más y revienta. ¿Cómo revienta? Permítame decirlo. Con una enfermedad crónica, con una depresión, con ansiedad generalizada, con pánico y con todos estos trastornos psicológicos y emocionales que todo el mundo conoce y que ahora están saliendo a la luz porque estamos reprimiendo demasiado las emociones. ¿Está mal tener miedo? ¿Está mal tener desagrado? ¿Está mal tener tristeza? Claro que no, claro que no. Como tampoco está mal tener furia. ¿Jesús tuvo furia? Ustedes lo dijeron en el ejemplo anterior. Bueno, antes de la furia está el asombro, perdónenme. ¿Se asombró Jesús? Sí, claro, por la fe del oficial romano. ¿Ah? ¿Se dio cuenta? O incluso
también se llegó a sorprender de la fe de la mujer cananea. Son cosas que sorprendieron a Jesús y ahora hay gente que ya no se sorprende por nada. Hay gente que dice, no, ya nada me asombra. Claro, pues nada te asombra porque tu corazón tal vez está endurecido y no te has dado cuenta. Jesús se asombraba de la fe de aquellos hermanos o de aquellas personas que lo buscaban. Él se maravillaba con lo que sentían. Acompañaba su alegría con el asombro. A veces uno ya sabe lo que va a pasar. Jesús sabía lo que iba a pasar. Sabía que con su palabra ellos iban a quedar sanos. Pero él, al verlos a ellos sorprendidos y con fe, él mismo los acompañaba con su sorpresa y disfrutaba con alegría de lo que ellos estaban viviendo. ¿Ah? ¿Se da cuenta cómo estas condiciones ayudan a que nosotros podamos aprender a manejar mejor nuestras emociones? Y ahora sí vamos con la furia antes que se nos pase el tiempo. ¿Jesús tenía furia? Sí, claro. Algunos han hablado de los mercaderes del templo. Sí, sí, seguro que sí. Pero ahí lo que Jesús estaba buscando era justicia. No era que él estuviera amargo, molesto y tirando cosas. No, 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 no. Él estaba librando la casa de su padre de ser un mercado. La ira nos ayuda a buscar justicia. La ira bien manejada, porque la ira mal manejada puede terminar en violencia. La ira sana, vamos a llamarla, nos ayuda a buscar justicia o a defender aquello que debe ser defendido, como Jesús que se indigna en Marcos 10 al ver que le impedían a los niños llegar a él. Miren que son dos momentos de furia de Jesús. Uno con indignación y otro con búsqueda de justicia. No es una condición que Jesús se reprimiera. No es una condición que Jesús dijera, no, yo no siento nada de eso. Cuidado, mis hermanos, porque hay gente que se siente mal y comienza a defender y se siente mal por defenderse. Y hay gente que sin o teniendo la oportunidad de defenderse no lo hace porque piensa que no se puede defender, no puede buscar justicia. Y cuidado, está bien que tengamos que buscar justicia y a veces tenemos que airarnos por eso, pero hay que saber manejar la ira como lo vamos a ver en la siguiente presentación. Hay que saber manejar mejor nuestras emociones. Antes de continuar con esto, ¿qué emoción expresa esta cita? Cuando Jesús en Marcos 15 llegó a decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Elí, Elí, lama sabactani. ¿Se acuerda? ¿Qué emoción cree que está expresando esa cita? ¿Decepción tal vez? ¿Molestia tal vez? Yo les preguntaría, ¿creen que Dios realmente lo desamparó? ¿Creen que Dios realmente lo dejó? ¿Creen que Dios realmente se fue de la presencia de Jesús? Permítame con mucho respeto decirle lo que yo pienso, lo que yo creo mientras leo y medito en la palabra de Dios. Yo creo que Dios sí se fue, Dios sí lo abandonó, pero no por una condición como lo que uno vive, no como el desamparo que uno conoce. Lo que pasa es que Jesús, estando en la cruz, estaba cargando todo el pecado del mundo. Y Dios, que es santo, no podía estar en la presencia del pecado. Y como Jesús estaba cargando el pecado del mundo, la presencia divina no podía estar con él en ese momento. Por eso es que él, con toda libertad, estando en la cruz, le reclamó a Dios, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has desamparado? ¿Por qué digo esto? Porque Jesús no se guardó ninguna emoción. Él tuvo la libertad y fue espontáneo para expresar lo que sentía en el momento que lo sentía, pero siempre de una manera regulada, no en una intensidad que sea descontrol total. Porque incluso aquí cuando él expresa el Dios mío, lo está haciendo a Dios parte de sí, pero le reclama y le dice, ¿por qué te fuiste? ¿Por qué me abandonaste? Claro, era un momento de sumo estrés, era una condición muy, muy, muy fuerte la que vivía Jesús en ese momento, estaba en la cruz. Eso hacía que Jesús expresara lo que sentía de forma regulada al punto de poder gestionar estas emociones, pero nunca de una forma en que pudiera dañarlo, ni a él ni a quienes estaban con él. ¿Por qué? Porque lo que uno conoce puede controlar, pero lo que uno no conoce le puede estar controlando. Y lo que te controla, mi hermano, mi hermana, te puede estar lastimando.
y tú no te das cuenta. Esa condición en la que estaba Jesús en ese momento, él sabía y conocía todo lo que está pasando en su interior, pero eso, aún conociéndolo, no significó que se quedara callado. Él lo expresó. ¿Qué quiero decir con todo esto y por qué hablo de todo esto? Porque en realidad muchos de nosotros no hemos aprendido a expresar lo que sentimos, o porque le tenemos miedo a lo que sentimos, o porque ni siquiera sabemos qué es lo que sentimos. Esa condición es importante poder aprender a descubrirla. Y porque si no, vamos a llegar a esto que le llaman desregulación emocional. Es decir, una condición en que nuestras emociones se desbordan al punto de no poder regularlas. Usted puede regular su tristeza, pero no puede regular la depresión. Usted puede regular su miedo, pero no puede regular su ansiedad, a menos que lo aprenda o a menos que lo trate. Usted pudiera llegar a aprender a regular su ansiedad, pero no puede regular el pánico. ¿Se da cuenta que cada vez hay más intensidades? Y si no aprendo a regular las más bajas, se va intensificando hasta perder el control. Esas condiciones necesitamos aprender a manejarlas. ¿Cómo regular las emociones? Este es un cuadrito interesante. Las emociones, se lo decía hace un momento, no son ni buenas ni malas, pero pueden intensificarse llegando a perjudicarnos. Usted tiene ahí el diagrama de alegría o tristeza. Eso es algo que todos nosotros tenemos. Es normal sentirse alegre como normal también sentirse triste. Pero si yo no manejo bien esa alegría o esa tristeza, se van hasta su extremo. La tristeza se convierte en depresión y la alegría se convierte en euforia. Y ahí, en ese estado de intensificación que tienen, se convierte en un modo desadaptativo, en algo que nos lastima, en algo que nos hiere. Mientras los mantenga en las barritas que están en el centro, donde dice normal, adaptativo, la emoción es algo que nos ayuda a adaptarnos, pero cuando empieza a crecer y a perder el control, ahí se vuelve en algo desadaptativo. Por eso, lo que está dentro del centro, lo normal y adaptativo, requiere aceptación. Requerimos aprender a aceptar nuestra tristeza como aceptamos nuestra alegría, a aceptar incluso nuestra calma, porque si mi calma crece, se vuelve indiferencia, y hay gente que vive en la indiferencia y no en la calma, o mi emoción de enojo o de ira se convierte en violencia. Y hay gente que vive en la violencia porque tiene demasiada ira, ya demasiado intensificada, mucho volumen. Esa condición necesitamos aprender a aceptarla. Y lo otro, lo que está ya desregulado, pues tenemos que aprender a regularlo. ¿Y cómo se regula eso? Ustedes tienen allí una barrita en la parte baja de todo. Si a estas emociones le pudiéramos poner un número, recuerde que no hay emoción cero porque todas las emociones siempre están subiendo y bajando como un volumen, pero podríamos decir que la tristeza está entre el 0 y el 5, tanto como la alegría entre el 0 y el 5. Ahora, usted puede poner ahí cualquiera de las emociones que hemos trabajado. Puede estar ahí el enojo, puede estar la sorpresa, puede estar allí el desagrado, entre 0 y 5. Pero si eso comienza a intensificarse, ya ese 5 comienza a volverse 6, comienza a volverse 7, 8, 9, llega hasta el 10, ya está en un nivel desregulado totalmente. ¿Qué quiero decir con esto? Que la emoción, mientras esté del 0 al 5, lo puede ayudar a adaptarse. Pero una vez que pasa del 5 y llega hasta el 10, ya es una emoción que lo daña. Ya se salió de control. La clave del bienestar emocional está en mantener bajo control, decía Goleman, nuestras emociones perturbadoras, sin que eso signifique que tengamos que reprimir la emoción o dejar que se desborde. Le tengo aquí un dibujito de un río, cómo se va formando ese río y cómo es que llega hasta el mar. Mire usted, las emociones son como ese río. Mientras tengan un cauce, van a poder llegar hacia el mar tranquilamente. Pero si ese río no encuentra un cauce o hay algo que empieza a impedir su recorrido,
termina desbordándose y causando caos en todo ese pueblo. Igual que las emociones. Si no le doy un cauce adecuado, si no las tengo bajo control, entonces se desbordan y terminan generando un caos a mi alrededor. Ya lo diría Pablo a Timoteo, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y en la versión Nueva Traducción Viviente dice, pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor y autodisciplina. Miren la palabra que utiliza. El dominio propio es una autodisciplina. De eso se trata cuando tenemos que aprender a regularnos. Aprender a regularnos implica esta palabrita que podría sonar extraña, pero se llama autorregulación, que es la capacidad que tenemos para controlar o redirigir los impulsos negativos. Ojo, no la emoción, sino lo que la emoción me impulsa a hacer. El mal humor, las formas mucho más, o estos impulsos negativos me llevan a redirigirlo hacia formas mucho más saludables. Nos ayuda a no tomar decisiones apresuradas, como diría algún refrán, a pensar antes de actuar. Mira lo que dice Efesios 4:28 y a partir de aquí vamos a hacer este análisis. Y de esta forma, lo que dice Pablo, el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Mire, lo primero que hace Pablo es que usted pueda darse cuenta que si hurtaba, ya no puede hacerlo. Eso es una condición de autoconciencia. Esa es una condición en la cual ayuda a reconocer y aceptar aquellas reacciones poco o nada saludable que tenemos. Tener autoconciencia significa que tú eres consciente de lo que pasa en tu interior, no solo de lo que pasa fuera de ti, sino lo que pasa dentro de ti. Es aprender a darte cuenta. Pero luego de eso viene lo que hemos venido hablando de la autorregulación, donde implica el aprender a redirigir, a reemplazar, a cambiar tu actuar hacia reacciones más saludables. Por eso que Pablo decía que el que hurtaba, eso es autoconciencia, no hurte más, sino que trabaje. O sea, reemplaza la conducta. ¿Cómo trabajo? Haciendo con tus manos lo que es bueno. Miren qué interesante es Dios cuando habla de este tema. Si antes tenías una conducta, deja de tenerla, pero ahora reemplázalo con algo más saludable. A eso le llamamos autorregulación. Lo anterior es autoconciencia. ¿Y cómo termina esto? Con una automotivación, porque ahí Pablo le dice, para que tenga que compartir con el que padece de necesidad. Son 3 tiempos, son 3 momentos. La automotivación implica que usted se autodesafíe y que tenga un propósito mayor con lo que usted está haciendo, no solo pensando en lo que usted hace o dice, sino también en lo que los demás podrían beneficiarse. ¿Se da cuenta? Si es que nosotros comenzamos a trabajar con este esquema, nos daríamos cuenta que pasamos por esos 3 primeros actos que vimos al principio, el primer diagrama, ¿se acuerda? Pienso, siento, actúo, hago cosas. Y se cierra el ciclo de hacer cosas saludables, no solo por uno mismo, sino también por otros. ¿Cómo gestiono mis emociones? Siendo consciente de ellas, aceptándolas como son, aprendiendo a regularlas y aprendiendo a motivarme, a ver que esto que estoy haciendo no solo es por mí, también es por otros. Por eso es que termino diciendo, todas las cosas que hacemos pasan por lo que pensamos, por lo que sentimos y por lo que hacemos. Usted se da cuenta de lo que hace, pero probablemente no se da cuenta de lo que siente ni de lo que piensa. Ahí es donde tenemos que llegar. Ya lo diría Efesios, ¿no? Renovaos el espíritu de vuestra mente. Y eso lo dice en este mismo capítulo 4 del cual estamos analizando. De allí la importancia, mi hermano y mi hermana, de poder aprender a conocer nuestra vida emocional. Ya lo hemos visto en Jesús. Jesús tenía todas las emociones. En medio de una crisis, ¿qué tenemos que hacer? Aprender a pensar saludablemente, aprender a sentir saludablemente y aprender a actuar saludablemente. De eso es lo que necesitamos cada uno de nosotros aprender a cuidarnos.
Gestionamos nuestra vida emocional cuando aprendemos a conocerlas. Aprendemos a conocerlas cuando tenemos una mirada hacia adentro, no solo hacia afuera. No es solo mirar lo que hacemos, también es mirar lo que sentimos y mirar lo que pensamos. Como algunas veces le digo a los jóvenes cuando comparto estas conferencias, piensa en lo que piensas. No solo aceptes el pensamiento como una realidad. Analízalo, cuestiónalo. Trata de poder identificar lo que estás pensando para que las cosas te puedan ir mejor. Les agradezco a todos los que han estado presentes en este tiempo. Gracias por acompañarme estos minutos. Gracias por haber compartido también este video y por haberlo compartido incluso entre sus redes sociales. Para mí es un gusto haber podido estar con todos ustedes y gracias a la Sociedad Bíblica Peruana que nos ha permitido dictar este taller o esta conferencia en línea a través de su plataforma. Muchas gracias y muchas bendiciones para todos los que están escribiendo. A todos los estoy viendo y los estoy leyendo para cuando gusten ustedes. Que Dios me los bendiga. Chau.